Hola, bienvenidos al nuevo Apunte IT. En esta ocasión vamos a enterarnos de qué sucedió entre Kubernetes y Docker. ¿Por qué Kubernetes rompió con Docker? Resulta que a principios de diciembre de 2020, Kubernetes liberó su última versión, la 1.20, y anunció que va a declarar obsoleta y va a dejar sin soporte a Docker a partir de su versión 1.23. Ahora, ¿qué significa este anuncio? ¿Por qué Kubernetes declara como obsoleto a Docker? ¿Y cómo le impacta esto a nuestro trabajo? Veamos, ¿por qué es que Docker es obsoleto? Kubernetes soporta múltiples tipos de contenedores. Uno de ellos es Docker. Docker es el container runtime más popular hasta el momento y que utiliza la mayoría de los desarrolladores de microservicios. Cuando un proyecto es compuesto por muchos contenedores, es necesario un orquestador, como por ejemplo Kubernetes. Para poder entender estos cambios, vamos a conocer cómo es que trabaja Docker Engine dentro de un clúster de Kubernetes. Docker Engine posee tres componentes: un servidor, que es el encargado de realizar y mantener la vida de cada contenedor dentro del Docker Engine, un conjunto de APIs para poder dialogar con el servidor y una interfaz para usuario que es el CLI. El servidor tiene el container runtime, a su vez tiene volúmenes y maneja todo lo que es la red. También tiene como función extra poder construir imágenes. La parte principal y la parte que necesita realmente Kubernetes es el container runtime, por lo que lo demás no es necesario. ¿Por qué es esto? Porque Kubernetes tiene su propia interfaz de usuario, maneja sus propios volúmenes, administra su propia red y los clústeres de Kubernetes no realizan construcción de imágenes. Ahora bien, ¿cómo es que Kubernetes dialoga con Docker Engine? A través de un componente incluido en su código fuente que se llama Dockergene. Este componente cumple con los estándares del Container Runtime Interface para poder dialogar con Docker Engine. Justamente este componente es el que Kubernetes va a dejar de incluir en su código fuente en las versiones posteriores. Entonces, ¿cuál es el argumento de Kubernetes para poder desechar este componente? Bueno, según Kubernetes, teniendo un diálogo directo con los container runtime, van a consumir menos recursos, la instalación va a ser mucho más liviana de un clúster y a su vez van a poder reducir las brechas de seguridad que puedan llegar a tener. Ahora bien, si ya no tenemos a Docker como container runtime para poder dialogar, ¿cuáles serían nuestras alternativas? Lo que deberíamos reemplazar es justamente el container runtime de Docker Engine para que una imagen Docker pueda seguir dialogando con el clúster de Kubernetes. Entonces, una de las alternativas más populares hasta el momento es Containerd. ¿Por qué Containerd? Porque Containerd formaba parte del Docker Daemon en sus principios. Docker decidió extraer hace un par de años a Containerd como un componente separado y actualmente Containerd es desarrollado y mantenido y distribuido por el Cloud Native Computing Foundation, que a su vez mantiene diferentes componentes como el etcd, fluentd, el GEM, diferentes componentes que se utilizan dentro de una nube como puede ser Kubernetes. Containerd es el más popular de los contenedores luego de Docker y a su vez porque ya es utilizado por los servicios de Kubernetes en las nubes públicas más populares como pueden ser la de Google, la de Amazon y la de Azure. También existen otros container runtimes como es CRI-O, que es incluido dentro de la plataforma OpenShift. Ahora, ¿qué significan estos cambios para nosotros como usuarios finales? Los usuarios finales son los ingenieros DevOps
y los desarrolladores. Estos perfiles son los encargados de desplegar recursos dentro de un clúster de Kubernetes, ya sean recursos, sean aplicaciones, diferentes cosas. ¿Cómo lo afecta? En nada. Ellos pueden seguir trabajando de la misma manera, desplegando sus cosas, desplegando sus aplicaciones y microservicios dentro de los clústeres actuales con Kubernetes. ¿Qué significa esto si nosotros somos administradores de un clúster Kubernetes? Nosotros tuvimos que instalar el clúster, tuvimos que configurar, tuvimos que instalar los binarios, tuvimos que configurar las redes, configurar el sistema de volúmenes para las persistencias, y entre todos los componentes que hemos instalado también hemos instalado el container runtime. En el grupo de estos usuarios, los administradores, según el tamaño de la compañía o cómo esté organizado, podemos incluir a los ingenieros de DevOps y lógicamente al sysadmin. Ahora bien, como administradores sabemos que tenemos dos formas de poder instalar clusters. Uno es instalándolo en la nube. Cuando instalamos en la nube un clúster, o utilizamos o administramos, en realidad estamos contratando un servicio de Google, Amazon, Azure o cualquier otra empresa que nos ofrece clústeres de contenedores con el orquestador Kubernetes. En estos casos, nosotros no hemos instalado ningún tipo de binario ni hemos realizado ningún tipo de configuración dentro del máster y los nodos worker que conforman estos clústeres. Tampoco hemos instalado el container runtime. Entonces, no necesitamos hacer acciones. Todo eso ya fue contemplado por la prestadora del servicio de la nube pública y en este caso tanto Google como Amazon y Azure ya han optado por utilizarlo como container runtime a containerd. Ahora, ¿qué sucede si administramos un clúster de Kubernetes privado? Bueno, ahí sí necesitamos realizar acciones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos instalado, ya sea en bare metal o en máquinas virtuales, el servidor, los nodos worker, hemos instalado los binarios, hemos configurado las redes, y entre todas las cosas que hemos instalado y personalizado, también tenemos el container runtime dentro de esos componentes instalados. Si hemos instalado nuestro clúster de Kubernetes con Docker como el container runtime principal, tenemos actualmente son dos opciones. La primera es reemplazar directamente Docker, como hemos indicado anteriormente. La principal opción puede llegar a ser containerd. O la segunda opción es poder instalar Docker Gym. ¿Por qué vamos a poder instalar Docker Gym? Porque el 4 de diciembre Mirantis y Docker se han juntado y han decidido continuar el desarrollo y la mantención de este componente por separado. Entonces, vamos a poder instalar Docker Gym por separado dentro de nuestro clúster Kubernetes sin importar que venga o no dentro del código fuente de Kubernetes. Ahora bien, ¿cuándo debemos tomar estas acciones? En cuanto antes, de inmediato. Actualmente en la versión 1.20, que es la que se declaró, la que se anunció todos estos cambios, es la que va a dejar por un tiempo que sigamos usando a Docker Engine como container runtime, pero por el momento nos va a mostrar una advertencia. Pero esto va a estar siendo retirado a finales del año 2021, o sea que tenemos cerca de un año por delante, pero de vuelta, mientras más rápido realicemos nuestras acciones, nuestras actualizaciones, menos problemas vamos a tener. Eso lo podemos ver en este anuncio, donde están anunciando justamente que en su versión 1.23, que van a liberarla hacia finales del año 2021, directamente van a retirar el soporte para Docker. Nosotros podemos instalar también Kubernetes en forma local. Generalmente lo instalamos como un Minikube o un Docker Desktop. ¿Qué significan estos cambios declarados por Kubernetes en estas dos aplicaciones? Bueno, en nada, de nuevo, no tenemos que hacer nada, porque cuando nosotros instalamos
Tanto Minikube como Docker Desktop, estas herramientas ya van a traer incluido en su código un container runtime que pueda soportar y ejecutar los contenedores que despleguemos en su interior para poder utilizarlo. Una de las preguntas frecuentes a partir de estos anuncios es: ¿debo seguir aprendiendo Docker? ¿Qué ocurre con los pipelines de CI/CD que utilizan Docker? Para los pipelines de CI/CD que utilizan Docker, debemos tener en cuenta que realizan la creación de nuevas imágenes. Es necesario realizar las tareas de build y recordemos que Kubernetes no realiza la creación de imágenes, por lo que debe seguir utilizando Docker para esta tarea. Los siguientes pasos de nuestro pipeline es tomar el código fuente de nuestra aplicación, realizar el test del código, luego utilizar ese código para construir nuestra imagen. Esto ya vamos a utilizar a Docker. Una vez construida la imagen, vamos a pushearla hacia la registry y como paso final vamos a desplegar nuestra aplicación en un clúster de Kubernetes. Si este clúster de Kubernetes ya no cuenta con el soporte de Docker, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Esto es porque toda imagen Docker puede correr y ser ejecutada en cualquier container runtime, como por ejemplo si nuestro clúster destino cuenta como container runtime a containerd. Ahora, pero ¿cómo es que es posible que una imagen Docker pueda ser ejecutada dentro de otro container runtime, como puede ser el containerd o el CRI-O? Porque todos los containers runtime están cumpliendo una serie de normativas, unos estándares declarados por el Open Container Initiative, que lo que hace es justamente decir que nosotros podemos generar nuestro propio container runtime. Siempre y cuando cumplamos estas normativas, vamos a poder ejecutar cualquier tipo de contenedor, ya sea Docker o de cualquier otra marca de tecnología. Los estándares en la tecnología de los contenedores, ya sea en Docker, containerd, CRI-O, cumplen, como dijimos, estos estándares. Y es por eso que cualquier imagen Docker puede ser ejecutada dentro de un container runtime como CRI-O o puede ser ejecutada dentro de un container runtime como el containerd. Por lo tanto, no necesitamos realizar acción alguna en nuestro pipeline de creación de imágenes. Ahora, en resumen, cuando nosotros tenemos un clúster de Kubernetes en la nube, no tenemos que realizar acción alguna. Ahora, si nosotros tenemos un clúster que hemos instalado y lo hemos personalizado, debemos tomar las acciones necesarias para poder cumplir con estos cambios y que los contenedores puedan seguir siendo desplegados en nuestro Kubernetes. Esto ha sido la presentación. Espero haber aclarado un poco las dudas que hayan surgido sobre estos anuncios. Como siempre, los invito a visitar el blog www.apuntesIT.tk o a visitar el Twitter apuntesIT, donde publico información adicional a estos videos. Me gustaría saber qué opinás, dejadlo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.